Agradecemos a la señora diputada, la licenciada de Palomo. ¿Cuáles son nuestras conclusiones? Educación y salud deben ser las máximas prioridades del país. La inversión efectiva en educación dedicada a infraestructura física y de materiales educativos debe incrementarse hasta alcanzar los niveles necesarios para un gran cambio educativo real. Los fondos no deben ir dedicados a insaciables pactos colectivos, clientelares, sin resultados medibles en mejoramiento de la calidad educativa. No estamos en contra del debido reconocimiento a los maestros de Guatemala. Estamos en contra del derroche, del abuso y del no reflejarse esta enorme inversión que absorbe prácticamente el presupuesto del ministerio y que se va únicamente en salarios sin resultados positivos para nuestros niños. Es fundamental mejorar el acceso a la conectividad para todos los hogares, porque lo digital va a estar, es el futuro. Los estudiantes tienen que tener acceso a dispositivos, a computadoras, para que realmente puedan usar esa conectividad. Hay que desarrollar e implementar un plan de banda ancha que permita mejorar la oferta de servicios de Internet en cantidad y calidad para todos los guatemaltecos. Modernizar y ampliar la capacidad de la oferta de servicios de telecomunicaciones y de Internet de manera específica. La era digital está acá, no se va a ir. Y finalmente, hay que erradicar la corrupción de la educación. Y con la educación vamos a erradicar la corrupción. Obviamente, la contribución que hagan los gobiernos con claridad de que hay que preservar la paz, que hay que evitar el conflicto, que hay que defender la tierra, porque prácticamente nosotros seguimos siendo expuestos a la depredación de la naturaleza. Aquí vemos en Guatemala cómo los conflictos con las diferentes minerías, la continua agresión de nuestros bosques que están quedando prácticamente, están siendo terminados de ser asaltados ante la invasión de la frontera agrícola. Todo esto nos está llevando a que nuestro medio ambiente cada día va para atrás, a que el planeta que estamos viviendo cada día está más comprometido. Nosotros esperamos en este programa que la información que estamos compartiendo acá ayude a crear conciencia, ayude a crear la visión de que todos tenemos un compromiso, no con nosotros, con el futuro, porque no es el país que recibimos, no es el país que vamos a dejar. Obviamente hay países que contaminan mucho más que Guatemala por sus capacidades industriales, etcétera. Pero en nuestra parte, nosotros deberíamos de hacer las acciones significativas que nos permitan preservar nuestra naturaleza, defender nuestros bosques, defender nuestras cuencas. Y la conciencia de que podemos nosotros apoyar más a los guatemaltecos que sufren de nutrición, apoyar más a los guatemaltecos que están enfrentando estos flagelos secundarios a la falta de acceso. Bueno, para terminar, debemos de decir que tampoco debemos de caer en las leyes y subsidios que solamente tienden a crear mendigos, porque la gente no puede vivir acostumbrada a extender la mano y vivir solo de la esperanza que algo le va a llegar. Hay momentos críticos en los cuales hay que tomar esas acciones, pero lo fundamental es que si un hombre tiene hambre, no hay que darle un pez, hay que enseñarle a pescar. Muchas gracias, doctor.
Gracias por haber estado con nosotros. A ustedes que nos han acompañado, unas conclusiones muy rápidas. Es responsabilidad de los gobiernos velar por la conservación del patrimonio histórico de la nación. El legado de la civilización maya es un tesoro único en el mundo y los guatemaltecos debemos conocerlo, apreciarlo y mostrarlo con orgullo. El desarrollo económico para el bienestar común es posible combinarlo con la protección del medio ambiente y la sostenibilidad. Los actos ilegales que afectan la biosfera maya no deben permitirse. El sistema no lo satisface. Bueno, tenemos que llegar a algunas conclusiones. Primero tenemos que tener claro que si se quiere erradicar un mal, se precisa conocer con absoluta claridad qué es la causa, por qué se está produciendo ese mal. Si fuéramos a hablar de medicina, diríamos que para curar el cáncer hay que identificar la célula maligna. Solo así la podemos tratar. ¿Cuál es verdaderamente el mal que está padeciendo nuestros países en general? ¿Qué es lo que está rechazando la población? ¿Por qué le está diciendo no al establishment que habla de macroeconomía, que habla de resultados económicos buenos, que habla que se ha mantenido la inflación, que se le olvida mencionar, por ejemplo, en el caso de Guatemala, que gracias a los migrantes que han tenido que salir de su país por la extorsión, por la violencia, por el desempleo, está recibiéndose un 20% del Producto Interno Bruto en remesas familiares. Imagínense si ese 20% no se recibiera, pues el cuadro sería totalmente diferente. Pero ¿cuál es nuestro verdadero proceso de enfermedad? La corrupción. Nuestros países están infestados por la corrupción. El agujero negro que tengo a mis espaldas es la corrupción. Significa todo aquello que debería de ir a escuelas, debería de ir a hospitales, debería de ir a infraestructura de calidad y que simplemente va a terminar en los bolsillos de los corruptos que no se preocupan por más que de enriquecerse en una forma ilegítima. El enemigo es el sistema. Un sistema que desafortunadamente está basado aún en una ley electoral y de partidos políticos que necesita tener cambios importantes. Porque si nosotros seguimos así, es como pegarse un balazo en el pie. Esa ley electoral tiene que cambiar, ya sea en el Congreso de la República, estos que son representantes del pueblo, que desafortunadamente muchos de ellos no podemos generalizar en su totalidad, pero se han vuelto servidores, alfombras de la corrupción. Ahora, como dicen los guatemaltecos, lo que pasa al país es que la solución está en manos del problema. ¿Cómo podemos cambiar una ley electoral en la cual los diputados actuales quieren perpetuarse, quieren seguir a la sombra de la corrupción? Recordemos, para ir terminando, de la calidad del ciudadano depende la calidad de la democracia. Tengamos claros principios. Señores, no más votar por el menos peor. Rechacemos esa idea. No más votar por el que le toca, porque así hemos llegado a estos tremendos niveles en los cuales el país va en una caída vertical verdaderamente impresionante. Eso sí, muchos multimillonarios van a salir de estos gobiernos. No más voto de castigo. No votemos contra alguien, votemos convencidos de que aquel que está recibiendo nuestro voto lo merece. Pero claro, hay que evaluar bien a los candidatos. No porque se presente por cuarta, por quinta, por sexta vez, eso lo hace el candidato que debe de ganar. Ojalá aparezcan opciones emergentes que verdaderamente cambien la visión que tiene el ciudadano. Ojalá que muchos jóvenes profesionales, de los cuales hay muchísimos en Guatemala, que muchos ciudadanos honestos y honrados aparezcan, decidan participar, se vuelvan opciones verdaderas y reales.
porque no tenemos que seguir siempre eligiendo entre el cáncer y el SIDA. En esa situación nos hemos puesto. Tenemos que rechazar el sistema y aún incluso tenemos que derrotarlo si necesario con el voto nulo. El voto nulo, si más del 50% de una votación es en contra o es nulo, esto obliga a que se repita la elección. El argumento en contra es de que los mismos que se presentaron y fueron derrotados por el voto nulo pueden volverse a presentar. Pues entonces los volvemos a derrotar hasta que se agote el sistema, porque es la única forma de hacer patria. Despierta Guatemala. Es un llamado a la conciencia. No es un llamado electoral, no es un llamado de un partido político. Es simplemente un llamado a que nosotros como ciudadanos despertemos, que tengamos claridad que el Estado somos nosotros. En tiempo del absolutismo, el Rey Sol decía, el Estado soy yo, pero eso cambió. El Estado de Guatemala le pertenece a todos y cada uno de sus ciudadanos. Conclusiones de acción positiva. Para empezar, nosotros tenemos que ser claro que ningún funcionario público debe autoasignarse su propio salario ni sus privilegios monetarios o en cualquier tipo de especie. Los salarios, dietas o prebendas de cualquier servidor público electo o nombrado deben ajustarse primero a la realidad nacional. Segundo, al adecuado desempeño de las funciones asignadas o de las funciones contratadas. Es decir, debe haber un reconocimiento por los resultados alcanzados y no simplemente porque al Consejo se le ocurre ponerse una dieta mejor o sesionar cada vez que quieran para incrementar su ganancia. Estamos siendo claros en que no estamos generalizando esto para todas las municipalidades y que lo estamos señalando como ciudadanos y señalando a los funcionarios en sí, no como un tema personal contra ellos, sino que lo que estamos queriendo dejar claro es que cada posición, ya sea electa o nombrada, son servidores públicos, lo cual quiere decir están ahí para servir a la ciudadanía. Y luego, pues, ratificar lo que hemos venido hablando. La soberanía radica en el pueblo. A través del cabildo abierto o consulta popular, como quiera llamarse, establecida en el Código Municipal, pues el pueblo puede dar a los funcionarios los reconocimientos que se consideren convenientes. Los funcionarios son servidores públicos sujetos a evaluación permanente y, muy importantemente, a la rendición de cuentas. Ahí tenemos que tenerlo claro. Para ir terminando, tenemos que mencionar que algo que es necesario es que despierte Guatemala y que tengamos claro que lo más preocupante no son los gobiernos o los funcionarios que abusan. Lo más preocupante son los pueblos, los ciudadanos que lo permitimos. La educación es el fundamento del desarrollo de los pueblos y de todos los procesos históricos definidos como cultura y civilización. Ahí no podemos nosotros verdaderamente ceder un milímetro. Educación es fundamental. A la universidad, vista como universidad, le corresponde comprender y guiar las necesidades de transformación de las sociedades, vinculando las estrategias universitarias con los planes de desarrollo de los países. Y las universidades, como lo han logrado hacer a lo largo de la historia, deben asumir los instrumentos de la innovación tecnológica y de los aportes de la ciencia para su quehacer y cumplir su misión histórica. ¿Cuáles son nuestras conclusiones? Educación y salud deben ser las máximas prioridades del país. La inversión efectiva en educación dedicada a infraestructura física y de materiales educativos debe incrementarse
hasta alcanzar los niveles necesarios para un gran cambio educativo real. Los fondos no deben ir dedicados a insaciables pactos colectivos, clientelares, sin resultados medibles en mejoramiento de la calidad educativa. No estamos en contra del debido reconocimiento a los maestros de Guatemala. Estamos en contra del derroche, del abuso y del no reflejarse esta enorme inversión que absorbe prácticamente el presupuesto del ministerio y que se va únicamente en salarios sin resultados positivos para nuestros niños. Es fundamental mejorar el acceso a la conectividad para todos los hogares, porque lo digital va a estar, es el futuro. Los estudiantes tienen que tener acceso a dispositivos, a computadoras, para que realmente puedan usar esa conectividad. Hay que desarrollar e implementar un plan de banda ancha que permita mejorar la oferta de servicios de Internet en cantidad y calidad para todos los guatemaltecos. Modernizar y ampliar la capacidad de la oferta de servicios de telecomunicaciones y de Internet de manera específica. La era digital está acá, no se va a ir. Y finalmente, hay que erradicar la corrupción de la educación. Y con la educación vamos a erradicar la corrupción. Programas y acciones deseables. Definitivamente hay muchos programas que se han puesto a lo largo del mundo. Muchos de ellos son buenos y muchos de ellos persisten, pero su ejecución es muy mala o no se logran hacer muchas acciones. Por ejemplo, tenemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que vinieron a reemplazar a los Objetivos del Milenio, que llegaron a su fin. Vimos que en ese periodo de 15, 25 años se obtuvieron resultados muy importantes. Se bajó la pobreza. Lo vino a distorsionar absolutamente todo la pandemia del COVID, pero bueno, ahora tenemos, después de una reunión de los mandatarios mundiales y de los países más fuertes, de las Naciones Unidas, encontramos que tenemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible y obviamente la erradicación de la pobreza es de los primeros objetivos fundamentales. Después de escuchar la intervención del general Francisco Bermúdez, pues llegamos a conclusiones de acción positiva, porque es fundamental terminar el programa con conclusiones. Primera, los pueblos estamos votando en contra de la corrupción y la incapacidad. Eso es claro. La marcada polarización evidencia la falta de confianza en los líderes y en las instituciones. Que no se equivoquen esos falsos líderes y esas falsas instituciones que siguen dándole atol con el dedo al pueblo. El voto cruzado, cuando se vota para presidente por uno, pero la Cámara o el Senado por el otro, es una forma de afirmar que en el Estado de Derecho los pesos y los contrapesos son fundamentales para asegurar la democracia y la alternabilidad, porque rechazamos cualquier tipo de dictadura, sea abierta o sea solapada, porque eso es a lo que se llega si nosotros no tenemos un Estado de Derecho en el cual la institucionalidad sea sólida. Recordemos que el fin del Estado es el bien común, no es el bien de los funcionarios corruptos, porque los servidores públicos deben escuchar y obedecer al pueblo. No hay nada peor que ver a un candidato que se proclama y se automartiriza diciendo que va a morir por el pueblo. En cuanto llega a ocupar una posición, solo empieza a pensar en su bienestar, en enriquecerse, en la prepotencia que, según él, acompaña el cargo.
El fin del Estado es el bien común. Finalmente, la educación cívica y en general es el camino de la democracia y el desarrollo. Educación cívica, ¿por qué? Hemos observado democracias como Chile, en la cual los ciudadanos con plena conciencia votan en una forma por la presidencia, en otra por el Senado y por el Congreso. Lo hemos visto incluso en Brasil, que están votando ese voto cruzado. Y lo estamos viendo ahora en Estados Unidos de Norteamérica, en el cual los republicanos y los demócratas, que se mantienen fieles a sus principios durante toda su gestión, están prácticamente en un empate. Entonces, esto es gracias a ciudadanos educados y comprometidos. Y nuestras conclusiones son las siguientes. Primero, la educación es el fundamento del desarrollo de los pueblos y de todos los procesos históricos definidos como cultura y civilización. Ahí no podemos nosotros verdaderamente ceder un milímetro. Educación es fundamental. A la universidad, vista como universidad, le corresponde comprender y guiar las necesidades de transformación de las sociedades, vinculando las estrategias universitarias con los planes de desarrollo de los países. Y las universidades, como lo han logrado hacer a lo largo de la historia, deben asumir los instrumentos de la innovación tecnológica y de los aportes de la ciencia para su quehacer y cumplir su misión histórica. Esas son conclusiones que podemos alcanzar.